sé qué tan familiarizados están con Billboard, pero Billboard es el referente global de la música. Cuando ustedes oyen que una canción, y lo digo con mucho orgullo, de verdad me he creído el cuento, llevo 15 años allá, me creo el cuento, cuando uno oye que una canción es número uno en las listas que una canción es número uno, casi siempre la lista de la que se habla es la lista de Billboard. Las listas, porque son muchas. Cuando se habla de que un álbum es el que más se vendió, es según Billboard. Y un poquito de la historia de Billboard, ese es nuestro logo actual. Billboard es una compañía que empezó haciendo charts. Tenemos charts o listados de lo que se sueñan. El Hot 100, Hot 100 Singles. Somos 200 charts, publicamos todas las semanas. Y no era así, es una marca muy venerable, es una marca que arrancó en 1894. Billboard, voy a usar el láser. Un billboard es una pancarta, eso es lo que quiere decir un billboard. Y el billboard original era un folleto que se distribuía en los pueblos para decir viene el circo al pueblo, viene el mago a hacer magia en la plaza. Eso era el billboard y se llamaba The Billboard, el billboard. Evolucionó hasta que en 1940 se hizo el primer chart de Billboard. ¿Cómo se hacían los charts antes? Se llamaban las estaciones de radio cuando empezó a haber radio, porque al comienzo pues no había radio, y se le preguntaba a los programadores qué tocaron esta semana, y con base en lo que respondían se hacían los charts. Se llamaban a los almacenes de discos y preguntaban qué vendieron, y con base a lo que ellos decían se hacían los charts. Hoy nosotros tenemos, como les había dicho, qué pena, está en inglés, pero yo creo que la mayoría entienden y yo voy traduciendo. Más de 200 charts por semana. Tenemos todo tipo de charts. El chart famoso de Billboard, que es el famoso Hot 100, es un chart que es híbrido. Entonces lo que queremos decir con híbrido, esto se ha ido adaptando a los tiempos. No es solamente radio como era antes, sino que es radio, es streaming, es consumo. Entonces cada vez que cambia el negocio, nosotros adaptamos los charts al cambio para que sean lo más fidedignos posibles. Yo no puedo controlar que haya payola, por ejemplo, pero sí puedo controlar lo que mido en esta lista. Entonces tenemos charts de ventas, solamente que es como el Billboard 200, y ahorita lo vamos a mostrar. Tenemos charts que solamente de radio, tenemos charts que son solo de streaming, tenemos charts que son solamente sociales, medimos las interacciones en Twitter, tenemos charts de giras. Todas las semanas nos reportan cuántos tiquetes se han vendido en las giras. Tenemos charts de discotecas, tenemos los charts internacionales y tenemos charts en todos los géneros, incluyendo la música latina. Estos son nuestros partners. Nielsen nos da las ventas, tenemos BDS que nos da la radio y después tenemos lo que es Next Big Sound que nos da todo lo social, Twitter, Shazam, Lyric Find. Entonces, ¿cómo funciona? Es si ustedes compran un disco o una canción, cada vez que lo compran se escanea, ¿correcto? Eso lo escanea Nielsen. Y Nielsen al final de cada semana nos manda los datos a nuestros departamentos de charts y el departamento de charts saca la lista de lo que más se vendió según el escaneo de Nielsen. O sea, los charts de Billboard son solo para Estados Unidos por eso. Y los charts de radio tienen una tecnología que se llama BDS, que quiere decir Broadcast Digital System. Cada canción que entra a la radio tiene como una huella digital y cada vez que suena esa canción se registra y al final de la semana sale el chart. Entonces es realmente súper mega matemático. A mí cuando tenemos los premios Billboard a la música latina y los artistas dicen, gracias Leila por el premio, yo digo, ojalá yo pudiera entrar y cambiar el chart y decidir quién gana. No puedo, ese chart es sagrado, es la Biblia, de verdad. No quiero ser hereje, pero sí es bastante sagrado. Y todos estos servicios nos reportan. Entonces Spotify nos reporta los streams de la semana, Apple Music nos reporta, etc. Y les quiero mostrar, ¿vieron lo que era Billboard hace 120 años cuando empezamos? Ahora esto es Billboard hoy. Si puedes presionar play. Billboard Latino específicamente.
Y arranca con un reggaetonero, con Nicky Jam. Si arranca, si hacen play en el... ¿lo hago yo? A ver. Espera. ¿Cómo hago play? ¿Aquí? ¿Cómo? Hazlo tú, porque es que no. ¿Hundo la siguiente? No. Necesito, eso tiene un play button ahí. Ahí. Pero no se oye. Hello, my name is Mark Anthony and you're watching Billboard. Alvin, ¿puedes ponerle sonido? Y podemos volver para verlo desde el comienzo. Hi, this is Nicky Jam. Hi, I'm Shakira. This is Daddy Yankee. I'm Ednita Nazario. Hi, I'm Wisin. Hello, my name is Mark Anthony and you're watching Billboard. Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía, tu más fuerte en mi mano, te enseñaré a volar. Ya no habrá mal de amores, vendrán tiempos mejores. Levanta ya tu mano que vinimos. This is what it's all about. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. It's easy to make music that stays when you live every day as much as possible. Si así no se ve tan bonita, déjeme probar esa boquita y yo le aseguro que de una se le quita. Vamos donde tú quieras, al fin y al cabo vas a pasarla bien. El destino final es la felicidad, no vas a querer volver. Báilame, báilame, que las penas se van bailando. Sube el ritmo y mueve los pies. Quiet on set, please. I got you. Let me see what's inside. What did you Google last? I think I Googled, no, I don't know. I Google a lot. I'm gonna mix it up just to make sure that, because they put like the rude ones up top. He's sure to grab that one. Porque quiero romper fronteras también de idioma. Quiero también que me entiendan. Not try to be anything but myself and just play to my strengths and pay tribute to all the great music and artists of the year. Thank you guys. It's a pleasure to be here. It's an honor to just talk what I love to talk about, which is music. Entonces Billboard pasó de ser una revista impresa a ser una compañía multimedia. Nuestro negocio es la música. Y si ustedes van a la oficina de Billboard en algún momento o a las, porque hay en Los Ángeles, en Miami, en Nueva York, toda la gente que trabaja ahí, esto es lo que le gusta. Entonces nosotros cubrimos la música en la revista, en la página web. La página web tiene 31 millones de uniques cada mes. Cubrimos todos los géneros de música, tenemos eventos, tenemos obviamente hacemos Facebook Lives, tenemos todas las páginas sociales en todos los géneros. Ha sido indispensable para Billboard reinventarse como marca a medida que se ha reinventado la industria, no solo de la música, sino del periodismo. Entonces, lo que les quería mostrar ahora es cómo ha evolucionado, que es un tema que ha sido presente toda la mañana. He estado aquí toda la mañana viendo a gente que es muy experta en sus ramas, hablando de recaudación, de lo digital, etcétera. Entonces les quiero mostrar como una radiografía de cómo ha cambiado el negocio de la música en la última década, porque realmente refleja el cambio de Billboard también. Bueno, nuestra revista aquí con una portada con Mark Anthony. Esta es como la radiografía del negocio de la música el año pasado, en el 2016.
Creció el ingreso, revenue es ingreso global, un 5.9%, que suena como nada, pero ahorita van a ver lo mucho que es en estos momentos de la vida. La mitad de los ingresos son digitales. El ingreso digital creció 17.7%, el ingreso de streaming, que es la gran fuente de ingreso del 2016, creció un 60%, el ingreso de ventas físicas de discos bajó 7.6% y el ingreso de los downloads bajó 20.5%. Los downloads son las descargas. Claro, las pobres descargas se fueron al carajo porque llegó el streaming y el streaming es gratis o hay un modelo de suscripción. Entonces, en lugar de uno pagar $1.20 por una canción, la puedes oír 1000 veces seguidas sin no pagar nada. Aquí más o menos los mismos números, pero más bonitos, ¿no? Se ve aquí. También creció los derechos de ejecución, también crecieron. Y también hubo un crecimiento en los ingresos de sincronización, como lo estaban hablando antes. Sincronización es cuando usan una canción para un comercial o para un programa de televisión, ese tipo de cosas. Estos son ingresos que antes no les paraban muchas bolas porque la venta de discos daba tanta plata. Pero ahora que no hay venta de discos, como me dicen muchos de los ejecutivos, se ha vuelto un negocio de centavos. Entonces hay que perseguir cada centavo y cuando empiezan a perseguir cada centavo es cuando uno empieza a ver que estos ingresos suben, lo cual es bueno para todos. Aquí vemos todo el mercado. Esto es lo que es lo digital, esto es a nivel global. Estas cifras son de la IFPI, que es como el gremio de todas las compañías disqueras del mundo. Ninguna de estas cifras es absoluta, pero sí es una buena guía. Entonces, lo digital es 7.7 billones de dólares, es 49.7% del total, lo físico es 5.37 billones, o sea, lo digital le ganó a lo físico. Bueno, ahorita vuelvo para allá. Los downloads, performance rights son derechos de ejecución, sincronización y el streaming. Hay muchos slides que son parecidos, entonces voy a tratar de pasarlos rápido. Ahora, este chart a mí me encanta, porque aquí ustedes ven lo que pasó en el negocio de la música. Y estos son 10 años. En el 2006, allí estábamos. Y esto fue bajando, 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 bajando hasta acá. Y ahora ha empezado a volver a subir. Pero ha empezado a volver a subir no quiere decir que está donde estaba, ¿no? Y cambió la ecuación. Esto es todo físico, o sea, hace 10 años miren lo que vendía lo físico y esto era lo digital. Y ahora se invirtió la ecuación. Es muy dramático, ¿no? En 10 años ver semejante cambio tan grande. Además, para darles una idea, cuando uno compra un disco es plata, ¿no? Un disco son 10 canciones y eso está súper medido y todo el mundo gana plata con un disco, porque los autores se ganan 8 centavos por cada canción que tienen en ese disco. Ustedes no van a ver 8 centavos por cada vez que tocan una canción en streaming, nunca. Esa es plata que se perdió, o sea, hubo que reinventar el negocio. Estos de hace 10 años, miren hace 20 años cómo era la cosa. Y de verdad que provoca sentarse a llorar, ¿no? Porque aquí tenemos un negocio que era en 1999 de 23.8 billones de dólares, hoy es un negocio de 15.7 billones de dólares, o sea, casi la mitad se perdió. Se está empezando a recuperar con el streaming, pero es una pelea, como decían en una de las charlas esta mañana, de cómo recolectar esa plata, de cómo distribuir esa plata, de cómo lograr que los servicios paguen la plata que deben pagar. Yo sé que hay diferentes puntos de vista sobre si la música debe ser gratis o no. Yo claramente pienso que no debe ser gratis, pero esa es mi opinión personal. Respeto las de los demás, pero yo creo que la música se tiene que pagar, porque si no se paga por la música, no se le paga a los creadores, ni a los compositores, ni a los artistas, ni a las disqueras. Y bueno, se acaba el negocio porque los únicos que pueden ganar plata son los grandes artistas que van en gira. Eso no le sirve a nadie. Y aquí tenemos lo que es lo mismo que hay acá, pero en un pie más fácil de ver.
Y estos son los segmentos de la industria hoy en día. Aquí todo lo digital, aquí lo físico, lo rojito es sincronizaciones y lo amarillo es ejecución pública. Acá vemos lo que vimos en el otro chart, ¿no? Pero de otra manera, como lo físico bajó, esto subió, el streaming, y los downloads se bajaron. Tengo curiosidad, ¿cuántos en este cuarto han pagado por bajar una canción en iTunes, por ejemplo? ¿Y cuántos han pagado por un disco? ¡Wow! ¿Y cuántos usan streaming? Ok, ahora voy a preguntar qué prefieren, si Spotify o YouTube. Entonces, ¿quién prefiere Spotify? Ok, ¿y YouTube? Ah, y Deezer también. ¿Quién prefiere Deezer? Deezer es fuerte en Colombia, en Estados Unidos es fuerte en ciertos mercados. Sí, bueno, no, Deezer es un súper servicio también, a mí me encanta. Y aquí tenemos más, es lo que hemos dicho, este es los ingresos globales por formato, que ya hemos visto, el pie que vimos allí. Entonces todo esto es a nivel global, ¿ok? Esto es todo el mundo, todos los mercados. Ahora, ¿qué pasa con el ingreso que es solamente digital? Así es como se divide ese ingreso. ¿Okay? Por una parte tenemos el streaming. El streaming es donde más está viniendo la plata hoy en día, porque los downloads, que es la bajada de los álbumes y de las canciones, ha bajado. Aquí están los single track downloads. Entonces, esto bajó, esto aumentó. Esto es YouTube. Y esto es cuestiones de móvil, cuando uno compra el ringtone para el teléfono, ese tipo de cosas. Ahora, ¿por qué los video streams están poquitos? Se estarán preguntando cuando hay 3 billones de vistas de Despacito en YouTube. Porque YouTube no paga tanto. Entonces, sí, hay billones y billones y billones de vistas, pero no las están pagando como las paga Spotify, por ejemplo. Y cuando uno va a un Spotify o a un Deezer o a un Apple Music, se paga distinto. Es muy distinto si usted tiene una suscripción a que si está usando el servicio gratis y oyendo publicidad por usar el servicio gratis. Mucha más gente usa el servicio gratis, pero el ingreso es mucho más chiquito. Entonces, eso es lo que pasa cuando la música es gratis. El ingreso baja. A mí no, es que no hay, es imposible de otra manera. Ahora aquí vemos los 15 mercados más grandes del mundo en cuestión de venta de música, y aquí tenemos en cuestión de ingresos, y aquí tenemos lo que es streaming en cada mercado. En China, altísimo, pues porque imagínense, en China toda la música está pirateada. Entonces, bueno, no toda la música está pirateada, pero hay mucha piratería. Entonces, streaming es grandísimo. En cambio, en Japón es el país donde más se vende música físicamente todavía. Todavía les gusta comprar los discos. Entonces, cada mercado es un mundo, es lo que queremos decir. Y cada mercado tiene sus hábitos y sus idiosincrasias y la gente decide cómo quiere consumir su música. Aquí vemos el crecimiento de streaming a nivel global. O sea, en el 2012, esto era tan raro y tan exótico y realmente cambió, ¿no? Hoy el modelo es la música como agua. Está en todas partes, la puedes consumir sin tener que pagar. Bueno, hay un modelo de negocio de publicidad, etcétera, pero se ha vuelto la música como agua. Ya no es algo que uno tenga que ir, entrar, comprar, figurar. Está en todas partes, lo cual es maravilloso, claro. Y aquí es lo que estábamos hablando de la suscripción en los video streams. Esto es YouTube. Esta es la gente que paga por su suscripción. Ah, no, perdón. No, sí, esta es la gente que paga por su suscripción, esta es la gente que no. Entonces invierte la ecuación. Y aquí tenemos los ingresos de streaming por mercado. América Latina, 17.6%. América Latina, entre otras cosas, es el territorio que más creció en ingresos por porcentaje el año pasado, lo cual es bueno para nosotros. Pero este pie, que es el mismo que vemos aquí,
es muy malo para nosotros. Ahora, para darles un ejemplo de lo que pasa con esta parte del ingreso, estos son los ingresos por vistas de videos, como YouTube. Nosotros en Billboard tenemos a un señor que se llama Ed Chrisman, que es experto, porque lo tengo que mencionar, es experto en hacer todas ecuaciones, estas ecuaciones complicadísimas de cuánta plata se gana alguien por una canción o por un video. Es la única persona que sabe hacer esto. Esta fórmula no es perfecta porque cada país paga de una manera distinta, pero voy a darles una aproximación de lo que puede generar un video mega exitoso. Entonces, 1 millón de vistas. Ustedes tienen ¿se acuerdan cuando tener 1 millón de vistas era como que la gran cosa? Y todo el mundo hablaba de, Dios mío, mi video lo vieron 1 millón de personas. Ok, si su video lo vieron 1 millón de personas, su canción, esto, $1,300 es lo que le va a llegar al dueño del repertorio. Cuando se habla del dueño del repertorio, ¿qué se quiere decir? El sello y la editora. El sello es el dueño, yo no sé si todo el mundo entiende este concepto, creo que sí, porque todo el mundo me está diciendo que sí, pero por si acaso. El sello es la entidad que es dueña de la grabación. La editora es la entidad que es la dueña de la composición. Se le tiene que pagar a ambos. Se le tiene que pagar al compositor, se le tiene que pagar al dueño, a la persona que grabó la canción y la puso. Entonces, estos $1,300 se tienen que repartir. O sea que de entrada no son $1,300 porque se reparten, a menos que el autor sea el mismo que el artista. Una vez que el sello coja su tajada, ahí le reparte a su artista según el contrato que tengan con el artista. Entonces, depende del contrato. Ed me hizo esta ecuación de cuánto se ganaban 2 videos súper famosos. Entonces, YouTube paga .003 centavos por cada tocada en Estados Unidos. Estados Unidos es donde más pagan. Normalmente, si hacemos como un promedio de lo que se paga mundialmente, es .0013. Entonces, multipliquen lo que son 500 millones de views por .0013, a ver cuánto les queda y verán que no es muchísima plata. Después entra esa plata y ¿cómo se distribuye? Aproximadamente el 15 al 20% en comisión por publicidad, porque YouTube obviamente genera publicidad, así es como ellos, ese es su negocio, es vender publicidad. Después de lo que queda, se da más o menos la mitad al sello, más o menos 15% a la editora, y cada cual paga según los contratos que tengan. Ahora los artistas, lo que pasa en muchas ocasiones, especialmente cuando están empezando, es que la disquera les da un avance de dinero que ellos tienen que recuperar antes de que la disquera les empiece a pagar regalías. Entonces, si ya están recuperados, ahí es cuando empiezan a ver dinero de sus videos. 2 videos, me dio Ed como ejemplo. Taylor Swift, Look What You Made Me Do. Cuando me hizo el 16 de octubre, 586 millones de vistas. El video lírico, 82 millones. De esos 2 juntos, el sello va a recibir esto, que es un montón de plata. ¿Ah? La editora recibe esto. O sea, en total, más o menos 1 millón se va a los dueños del contenido. Y el sello, según su contrato con Taylor, le reparte. Entonces, cuando uno tiene 500 millones de vistas, uno gana plata. El rol del video ha cambiado dramáticamente. El video antes era una herramienta de promoción. Uno hacía el video para promocionar la canción. Ahora el video es el producto. Con el video se gana plata. Esto es bien distinto, esto es radicalmente distinto a lo que pasaba hasta incluso hace 3 años, porque hace 3 años no habían figurado cómo monetizar esto, ahora sí. Y el otro que le pedí es Shape of You de Ed Sheeran, que obviamente es el segundo video más visto de la historia después de Despacito. Pero no quería poner Despacito porque quería como cambiar de tema, entonces le pedí a Ed Sheeran. 3.2 billones de tocadas, el sello recibe esto, la editora recibe esto, con una diferencia, Ed Sheeran es el compositor. Entonces Ed Sheeran se ha ganado mucha plata con este video. ¿Han visto el video, no? Sí, bueno. Ed Sheeran se está ganando
todo. Además, creo que él escribe solo, no escribe con nadie. Entonces, pasamos de streaming a derechos de ejecución. Los derechos de ejecución es cuando se toca la canción o cuando se da un concierto que se le pague al artista por pararse y ejecutar. Esos han ido en ascenso. Buena noticia. Estos son derechos que antes no se cobraban con tanto hincapié como ahora. Y aquí los vemos por región. Ha subido en todas las regiones. A nivel global, 7%, en Norteamérica, Europa, Asia, Australasia, América Latina. 9.4% ha aumentado. Y aquí vemos el pie. Ahorita vemos que América Latina, a pesar de que hay reggaetón por todo el mundo y Despacito por todo el mundo, somos todavía, a pesar de ser un continente y Estados Unidos que tiene una población latina tan grande, no es un gran porcentaje, ¿no? 22 minutos, ok. Aquí vemos el crecimiento, como les había dicho, América Latina es la región que más creció por porcentajes, lo cual es una gran noticia porque por mucho tiempo éramos la que más disminuíamos. Y aquí están los ingresos de todo el negocio por región. América Latina aún más chiquito, ¿no? Somos todavía un pedazo chiquito del pie. Y somos un pedazo chiquito porque por mucho tiempo aquí no se pagaba por la música. La piratería en América Latina ha sido terrible. El Apple Store era difícil uno estar aquí o en cualquier país latino y pagar porque eran dólares, se necesitaba la tarjeta de crédito. Todo eso impacta, pero sí hay una recuperación hoy en día. Y aquí vemos exactamente cómo está el negocio hoy. Streaming otra vez es la mayoría. Ejecución está bien arriba, lo cual es maravilloso. Los downloads casi que inexistente y la venta física casi que inexistente. ¿Quién ha comprado un CD en el último año? Bueno, pero eso es porque aquí son músicos. Y ahora, ¿quién ha comprado un vinilo en el último año? Ok. Aquí vemos el aumento de streaming en América Latina. Colombia, estamos en 39.2%, México súper alto, Centroamérica nuevamente, porque en Centroamérica no hay almacenes de discos o hay muy poquitos, entonces el mercado compensa por otras formas. Aquí es como lo macro. Y finalmente Colombia. Entonces aquí tenemos lo que es Colombia el año pasado. Derechos de presentación, de ejecución, 33%. Todo lo digital que incluye el streaming, 60%. Y la venta física es solamente el 7%. Entonces, este es el mercado de Colombia hoy. Aquí ven cómo cambió, ¿no? Se invirtió. Antes la venta física era 6.5 y lo digital era menos. Ahora esto subió. Esto ha sido buena noticia porque aquí ven cómo creció el mercado. Y ha ido cada año creciendo. Bueno, aquí se pegó un salto, pero el mercado estaba abajo y ahora está otra vez encima. Está mucho más de lo que estaba hace 4 años. Y esto es gracias al streaming. Aquí lo ven un poquito más desglosado. Esto es por YouTube, esto es audio, etc. Estos son los artistas más vendidos del año pasado. Lo puse como por diversión porque me pareció interesante, ¿no? Drake, David Bowie se murió. Coldplay, Adele, se murió. Todos los que se mueren venden más, ¿no? 21 Pilots, Prince y The Weeknd. Me parece una lista ecléctica e interesante, la verdad. Y quería terminar con mi slide de vinilo, porque la venta de vinilo, obviamente el vinilo es un nicho del mercado, pero me encanta que suba, porque yo no sé si ustedes han ido a comprar vinilo últimamente en lugar de robarle los de sus papás, pero si van a comprar vinilo, el vinilo es carísimo, ¿no? Y cada vez que alguien va y compra un disco de vinilo, para mí eso demuestra que quieren ese disco. Quieren ese disco es caro y están dispuestos a pagar $20 por ese disco.
lo cual pareciera impensable, pero cuando la gente quiere su disco, va, consigue los $20 y se lo paga y uno termina con ese disco divino, porque no me digan que esos discos de vinilo no son divinos, son divinos y suenan distinto. O sea que si ustedes no han oído vinilo últimamente, les recomiendo que por favor ahorren, váyanse, compren un disco, vayan a la casa de sus papás que con seguridad tienen la colección y póngalo en el tornamesas, y de verdad que es otra manera de oír la música y creo que es lo que mantiene este negocio vivo a fin de cuentas. Y termino con mis libros, porque ahorita vamos a hacer el Q&A. Este es un libro de consejos para la carrera de la música. Esta es una biografía de Jenny Rivera. ¿Saben quién es Jenny Rivera o no? Ok, bueno, en Colombia yo sé que Jenny no era tan famosa, Jenny se murió, esto lo escribí después de muerta. Escribí con Ernita Nazario su biografía y tengo 2 novelas que escribí en inglés. Y eso es todo. Ahorita vamos a charlar un rato y pueden hacerme las preguntas que quieran. Invito, Leila, que tomes asiento y les recuerdo que cualquier pregunta, y si quieren alzar la mano y intervienen aquí el espacio, Leila ha sido muy generosa con este espacio para que precisamente sean los estudiantes quienes indaguen sobre su vida y sobre su experiencia. Y quisiera, Leila, precisamente arrancar por allí. ¿Cómo llega una colombiana, caleña, pianista, que ya lo dijiste, a trabajar en periodismo y a ser una gran líder de opinión en lo que tiene que ver con toda la industria musical, no solamente de Estados Unidos, sino de toda Latinoamérica también? Bueno, yo siempre digo que las cosas son cuestión de suerte, preparación y oportunidad, porque la verdad es que para mí, que me encanta escribir y que me encanta la música, tengo el mejor trabajo del mundo. Entonces sí me considero súper afortunada, pero yo fui a Estados Unidos a estudiar música, estudié piano en Manhattan School of Music y a media carrera dije, no me va a ir muy bien siendo pianista clásica porque había una gente que era 1000 veces mejor que yo, la verdad. Uno en Colombia es bueno, pero después se va a Nueva York y todo el mundo es bueno y la competencia es brutal. Y realmente como que vi mis limitaciones y dije voy a llegar hasta cierto punto y no más, y decidí hacer un máster en comunicación, y ya haciendo ese máster empecé a buscar activamente oportunidades para escribir de música, que sentía que era mi área de expertise, ¿no? Lo que más manejaba era un tema que conocía, y así empecé escribiendo y se fueron dando cosas hasta que finalmente salió la oportunidad de trabajar en Billboard. ¿Cuántos años en Billboard? 15. 15. Y de esos 15 años, ¿qué quisieras compartir? Ay, Dios mío. Bueno, es que cambió el trabajo, cambió la marca. Cuando yo empecé, a mí me contrataron para escribir una columna que se llamaba Latin Notas, que salía todas las semanas en la revista, porque la revista salía todas las semanas, y la revista era una cosa así de grande, de 200 páginas, era impresionante, que salía todas las semanas, y yo escribía una columna, ese era mi trabajo. Y después eso fue creciendo y creciendo, y en el momento en que nos volvimos una página web, el trabajo se transformó completamente. Porque ahorita generamos contenido, ahora tengo un equipo de 5 personas que hacen solamente latino y generamos contenido todo el día y toda clase de contenido. Tenemos podcasts, tenemos Facebook Lives, tenemos streams, nosotros subimos como 15 pedazos de contenido al día a ese sitio, es un sitio muy activo. Precisamente ayer le preguntaba a Leila que qué es lo más difícil de hacer periodismo hoy, ya separándonos un poco de la industria musical. Y precisamente, Leila, quisiera que nos compartieras esa reflexión que hacías ayer de la dificultad de hoy hacer periodismo en medio de tantas redes y tanta gente hablando y compartiendo cosas en los medios sociales. Pues fui muy sincera, entonces voy a ser sincera con ustedes. Me parece que es bien complicado hoy en día por varios motivos. Como está la red y está allí y es accesible, cualquier persona se siente que es experta y que puede escribir. Y cuando digo cualquier persona es que no estoy hablando que tengan que ser expertas en música o no, pero que sepan escribir por lo menos, ¿no? Hay un oficio de periodismo que se ha ido perdiendo, creo, y hay
hay como un peso que se ha perdido también. Entonces es difícil cuando todo el mundo está posteando y está posteando comentarios y está diciendo lo que se les ocurre, ¿no? Empezando por el presidente. Entonces es difícil tú empezar como a filtrar y a saber qué es lo que vale la pena. Entonces creo que eso ha sido bueno y malo. Y también con la cuestión de los artistas es complicado, porque los artistas ahora son, el artista entre más seguidores tiene, más clics genera. Eso afecta cómo cubres la noticia, porque esta cuestión de ser ultra crítico, que creo que era algo de hace 30 años, cuando el crítico de música o el crítico de arte era mega crítico y decía, este álbum es pésimo. Ahorita yo creo que ustedes habrán notado que la gente es mucho más medida en su crítica en las redes, por lo menos la gente de los medios tradicionales, porque no quieren alienar a los artistas. Entonces hay que encontrar como ese balance de poder ser crítico, poder dar opiniones sin ofender al mundo entero, que es complicado. Se puede, pero hay que pensar las cosas. Y la experiencia de haber escrito, bueno, ya nos mostraste algunas de tus publicaciones, pero en particular quiero irme ahora a escribir ese libro, porque finalmente estás en los medios sociales, pero también te vas a hacer un libro, y quiero decirles que uno de esos libros que mencionaba Leila hace un momento, el de Jenni Rivera. Jenni Rivera es una artista, fue una artista muy famosa, muy aclamada en México y Estados Unidos, y fue considerada la principal expositora. La reina de la banda, la diva de la banda. De la banda mexicana. Entonces, Leila hizo esta publicación en tiempo récord luego de su fallecimiento, y además fue un bestseller. Cuéntanos un poco esa experiencia de haber escrito esa biografía y qué aprendizajes tienes de ese proceso editorial. Bueno, ese proceso editorial fue bien interesante porque Jenni se murió en un accidente aéreo. Para los que quizás no sepan la historia, la mujer estaba como en su apogeo, tocó un concierto en Monterrey, se montó en un avión privado para ir a Ciudad de México y el avión se estrelló y se murió Jenni Rivera, de 40 y pico de años. Ella tenía un reality show en ese momento. Ella era una mujer que vivía una vida muy pública. Ella ponía todo en Twitter, tenía este reality, ella contaba todo lo que le pasaba, o sea que la documentación que había de Jenni era extensísima, y en sus propias palabras, ¿no? Porque ella además hablaba mucho. Yo la había entrevistado varias veces, teníamos una buena relación, la verdad. Y entonces Penguin, que era mi editorial, me pidió que si quería hacer una biografía de Jenni. Claro, era una cosa muy oportunista porque ella se acababa de morir y ellos querían hacer una biografía seria de ella, pero aprovechando el momento. Entonces yo lo pensé mucho porque yo dije, se acaba de morir, está como el tema de la familia, es un tema sensible. Llamé a la familia nunca me contestó. Y finalmente llegó un momento en el que tuve que decidir y dije, bueno, si yo no hago esto, Penguin va a ir al siguiente escritor que tienen en la lista y se lo van a pedir, y yo me voy a arrepentir en 10 años de no haber hecho este libro. Entonces hice el libro, cogí como base las entrevistas que yo le había hecho a ella, que yo tenía como 3 entrevistas bien largas que había hecho con ella, y todo el resto fue una biografía muy basada en la vida real de Jenni. No hubo nada de conjetura, todo lo que estaba allí había sido publicado o había sido dicho. La familia no estuvo contenta porque ellos no querían que nadie más escribiera de Jenni, y he hecho todo este cuento porque hay un final feliz. El libro salió, a mí el libro lo volví a leer hace poquito y me parece que es un libro lindísimo, hecho con gran respeto, de verdad, me gustó. Mejor dicho, si yo me muero, me gustaría que me hiciera una biografía así. Y el libro le fue muy bien, claro, porque salió muy rápido. Después salió la propia biografía de Jenni que ella había estado escribiendo en el momento de su muerte, que fue un gran bestseller y que está en su voz. Pero después de un año, finalmente me senté con su hermana Rosy, su hermana menor, que es la que administra su legado y su herencia y toda esta cosa, y nos tomamos un café y yo le dije, mire, yo le quiero decir que de verdad este libro yo lo hice from a good place, ¿no? De verdad lo hice con mucho respeto por su hermana. Y ella me dijo, sí, yo sé. Lo que pasa es que en ese momento se acababa de morir, para nosotros fue un shock, pero ahora pues tengo buena relación con Rosy, lo cual
me pone contenta porque no me gusta tener esos malos karmas por ahí flotando, entonces está muy Y hablando bien. de buenas relaciones, cuéntanos tus buenas relaciones con los artistas. ¿Quiénes son tus artistas más cercanos? Ayer Leila me compartía que ella con mucho, además con mucho, ¿cómo se diría? Con mucha humildad, le preguntaba, bueno, tú puedes decir, tú sacaste a la luz pública a algún artista, cuéntanos un poquito de eso, y Leila tiene historias muy interesantes que contar, además de artistas colombianos. Cuéntanos de tu experiencia con Juanes. Bueno, por estar en Billboard, Billboard es un referente, ¿no? Entonces es importante para ellos estar en Billboard y llegar a Billboard. A mí a Juanes me lo llevaron cuando sacó el primer disco como Juanes, ¿no? O sea, post Después de Equimosis. Sí. Y en ese momento yo ya llevaba fuera de Colombia tiempos, yo no conocía nada bien a Equimosis, mejor dicho, había oído como que algo por aquí, por allá, pero muy poquito. Y salimos a almorzar con alguien del disco y me pusieron el disco ahí, lo oímos y me pareció sensacional, ¿no? Me encantó, fíjate bien, me encantó él y yo te estaba diciendo que de verdad, mucha gente dice, fuimos los primeros, pero yo sí creo que Billboard fue la primera publicación en inglés que le hizo una nota de envergadura a Juanes, en la época cuando había revista y se podía hacer una nota de envergadura así más fácilmente. Y sí, siento que lo apoyamos desde el principio. Y sabes que yo quería decir algo, yo creo que todos estos artistas, así a uno le gusten o no, cada uno de ellos tiene algo que los ha llevado a donde están, ¿no? Hay algunos que no son tan talentosos, pero que trabajan más duro quizás. Disciplina, Sí. tal vez disciplina. Hay 20 Preparación. cosas, pero definitivamente ser el más talentoso de ninguna manera y mucho menos hoy en día es garantía de tener éxito. Hay tantos factores, tristemente, pero de verdad hay tantos factores y el talento es uno, pero definitivamente no lo es todo. Entonces aquí uno ve gente surgir. Pitbull es un ejemplo. Él es un tipo, él siempre dice que él no es músico. Él es más bien un DJ, es un rapero, pero es un tipo que tiene una buena cabeza para los negocios y que trabaja muy duro y así ha evolucionado su marca, pero cada uno tiene como su característica que les ha ayudado, diría yo. Ahorita que escuchábamos la conferencia anterior, el conferencista hacía referencia a algo que tangencialmente El conversamos. conferencista. Alvis, ¿cierto? Alvis. Tangencialmente lo tocamos ayer. Yo le decía a Leila, es que a mí me parece que toda la música suena como igual, Leila. ¿Será que todo suena como igual? Y bueno, me reconforté cuando tú mostraste el video. Y dije, bueno, no me siento tan mal por haberle dicho eso a Leila, que todo suena como igual. Pero ella tuvo una respuesta bien interesante, Leila. ¿Por qué no nos compartes un poco de eso de si es verdad que suena todo igual? Bueno, creo que sí suena mucha cosa igual, pero siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Este momento de gran gloria de Pink Floyd, Genesis, Yes. A mí le estaba diciendo a Pilar que a mí todo el día la gente me dice, pero yo ¿por qué no puedo hacer una canción de 7 minutos para la radio si Queen hizo Bohemian Rhapsody? Hombre, si usted va a hacer Bohemian Rhapsody, va a poder tocar 7 minutos en la radio, pero yo no he vuelto a oír ninguna canción que le llegue a los tobillos a Bohemian Rhapsody, pues. Entonces, si hubiera 30 Bohemian Rhapsodies, yo diría, bueno, fine, pero lo que quiero decir es, cuando uno mira la música con el filtro de la historia, lo que queda son las mega canciones que son magníficas. Y uno se le olvida que en los 50 había mucha canción de pacotilla en esos charts. Sí, después queda Chantilly Lace o lo que sea, pero entre los 5 hits que nos acordamos hoy, les aseguro que había 20 que eran réplicas de esos 5. Y yo creo que eso siempre ha sido así. En los 80 es un gran ejemplo de una década donde la música, a mí me parece que sonaba bien igual los 80, los 90 más que los 80. Yo creo que sonaba bastante igual todo. Pero uno se le olvida porque uno se le quedan en el playlist las 20 que eran, las 20 grandes canciones de esos 5 años y uno se le olvida que no había 20 canciones, hubo 500 canciones y de esas 500 nos quedamos con estas 20. Siempre ha sido así, es un negocio de clonar y de repetir. ¿Hay un Despacito? Sí, el año entrante va a haber 1000 Despacitos garantizado, porque cuando algo funciona todo el mundo quiere repetirlo.
¿Cómo caracterizas la industria musical colombiana, Leila? ¿Cómo la ves desde Estados Unidos y qué crees que falta o cómo estamos con respecto al resto de la industria latinoamericana? Ahora en Estados Unidos ven a Colombia como el máximo exportador de talento y AIR hoy en día. Colombia, desde nuestra perspectiva de allá, está atravesando un momento buenísimo. Y bueno, tanto que los dos Best New Artists de los Latin Grammys de los 2 últimos años han sido colombianos, ¿no? El año pasado fue Manuel Medrano, el año anterior fue Messier Periné. Entonces se ve como un territorio donde se está creando gran música y más allá de la música, a mí me encanta que hay productores buenísimos, hay ingenieros buenísimos. Obviamente yo tengo un sesgo enorme porque yo tiendo a lo colombiano y siempre que veo a alguien colombiano que es bueno en cualquier disciplina digo, es que eso es porque los colombianos somos tan pilos. Hay más gente, ¿no? Pero sí hay un influjo de talento que no había hace 10 años y creo que es en parte porque la gente se está formando, porque las universidades tienen cátedra de música y en todas las ciudades yo veo gran talento. Yo voy casi todos los años al Bogotá Music Market, lo cual les recomiendo si son artistas y quieren un showcase. Y se ve mucha gente muy buena. A mí me parece súper emocionante que haya tanta gente saliendo y en todos los ramos de la música, no solo queriendo ser artistas, sino muchas cosas distintas. ¿Alguna pregunta del auditorio? Ya estamos terminando. Micrófono, por favor. Sí, para que oigan. Para que todos escuchemos la pregunta. Si quieren, acércate y tienes el micrófono acá, por favor. Gracias. Hola. Bueno, Leila, primero quiero decirte que te sigo desde hace algún tiempo. Me encanta tu programa Estudio Billboard. Lástima que ya no lo están haciendo. No Se sé. acabó el presupuesto. Bueno, eso ocurre. Y quería hacerte una pregunta que sé que te hacen bastante, pero quería escucharlo de ti. Y ya has mencionado previamente que hay muchísimos factores que influyen para que un artista llegue a ser un artista. Pero me gustaría que nos dijeras de pronto lo que a tu consideración encuentras más, digamos, repetitivo en ellos. Tú eres una persona que está muy cercana a los artistas, eres una persona que compartes con ellos, pero me imagino que debes encontrar un común denominador. Algo que tú dices, este tipo de verdad tiene esa magia, esa estrella, esa luz que a todos nos ilumina cuando vemos un artista. Esa es mi pregunta. ¿Tú eres estudiante? Sí. ¿De? Derecho. Derecho, muy bien. Ok, interesante. ¿Tu nombre? Gabriel Martínez. Y soy cantante también. Que yo sí sentía ahí como el tono. Yo estaba pensando, pero qué abogado tan lírico. No que los abogados no sean, pero yo creo que hay dos cosas. Creo que hay ese ángel, ese je ne sais quoi, que uno ve al artista y uno dice, me gusta. Y uno no sabe decir por qué. No es porque sea el que mejor canta, no es porque sea el más buen mozo, es porque hay algo, ¿no? Que uno como que le jala. No sé si a todos les gusta, pero por ejemplo, Manuel Medrano. La primera vez que yo vi a Manuel Medrano dije, me encanta, porque la voz era distinta, me encantaba el timbre, me encantaba el delivery. No era que pueda decir es una cosa, es como algo que te llega, ¿no? Es un intangible. Eso es uno y eso sí creo que es más difícil de que se aprenda, aunque se puede practicar, ¿no? Ricky Martin no empezó bailando así. Y lo segundo es que especialmente hoy en día en realidad son muy disciplinados. Son muy disciplinados y están muy enfocados, entonces tienen esta cosa, las redes sociales que a mí me parecen fatales, pero las manejan, tienen que estar pilos, tienen que estar es muy do it yourself, el DIY que llaman en inglés, tienen que estar ellos muy encima, están muy dispuestos como a hacer de todo y también están muy dispuestos a que les den duro, porque es que esta carrera es tenaz, ¿no? Entonces uno le va bien un día, después la siguiente canción le fue pésimo, después ahora los fans escriben de todo en cada post de Instagram. Hay que tener una piel dura
Y creo que esta gente llega a un momento en que está tan convencida que dice, no me importa, yo sigo y sigo y sigo y sigo hasta que me funcione. A propósito de piel dura, ¿qué piensas tú de los realities? Que lanzan estos artistas y terminan siendo por un momento muy famosos, por otros momentos no tanto. Mira, me gustan en el sentido que se le da nueva vida a canciones viejas, es una plataforma para nuevos talentos promocionarse. Sin embargo, los realities creo que han cambiado. ¿Cuál fue el último artista que ha salido de un reality? Acá en Colombia. ¿Quién me puede mencionar un artista que ganó un reality en los últimos 3 años y que esté grabando y que esté siendo artista? Ninguno. Pero no es porque no sean buenos, sino porque los realities se volvieron una plataforma para los jueces y no para los artistas. Hay muy poquitos. En Estados Unidos tampoco, ¿ah? No creas, en Estados Unidos tampoco hay. Hay como que uno cada 3 años y de resto compite una gente súper talentosa y esas carreras no despegan. Entonces me parece que es chévere porque es un fogueo, es entertainment, pero que lance carreras no lo veo tanto. Pero te acercas, nos das tu nombre. Buenas, mi nombre es Miguel Brujés, estudio comunicación social y me interesa mucho, de hecho, todo esto. De hecho, yo pienso que con la convergencia de las redes sociales y todo eso, se ha vuelto popular el hecho de viralizar videos y viralizar artistas. Y yo creo que eso ha generado mucho más, sobre todo en la década del 2010 para acá, el fenómeno del One Hit Wonder. Eso se viene dando desde los 80 y de los 90 también. Pero, ¿usted cree personalmente que van a salir más artistas que solo van a tener un éxito y un sencillo fugaz que se va a vender horrible y no vuelven a tener el éxito que tenían antes? ¿O cómo funciona eso? Sí, totalmente. Y lo veo mucho en streaming. No voy a dar nombres pero hay artistas ahora que sacan un sencillo y con una canción que le va muy bien en las redes o en las plataformas, tienen un contrato disquero, lo cual a mí me parece loco, porque digo, una canción es una canción no es un cuerpo de trabajo, es una canción. Pero sí, creo que se va a ver mucho más, así como puede que de esa canción salga una carrera espectacular, ¿no? Y finalmente, bueno, nosotros como comunicadores damos una clase llamada Teoría de la Comunicación y nosotros estamos estudiando la esquematización de las narrativas, de que generalmente en los realities de talento, los jueces, que son también artistas, se encargan de buscar las voces y se encargan de comparar las voces de los concursantes con gente exitosa para determinar si estos artistas tienen potencial para ser exitosos en el mercado. O sea, todo ya se va más al interés del capitalismo. ¿Cómo se identifica una voz o un talento único para que tenga una carrera exitosa? Yo creo que lo más importante es que tiene que ser único. Cuando ya una voz suena como otra voz, suena como otra voz. Ahora, no quiere decir que no van a ser exitosos, ¿no? Porque hay 20 boy bands, hay 20 niñas que suenan parecido a Rihanna, pero la verdad es que la que está allí es Rihanna. Adele es un gran ejemplo. Adele es alguien con una voz muy especial, muy espectacular. Tampoco es que sea la mejor voz del siglo, ni mucho menos, ¿no? Pero sí es una voz maravillosa que es muy difícil de replicar, es parte de lo que te atrae. Uno puede copiar, pero realmente creo que las carreras duraderas, no siempre, pero tienden a ser las que tienen algo más original. Otro ejemplo es Shakira. Shakira realmente sonaba distinto a cualquier otra artista y creo que fue parte de la clave de su éxito, que no había nadie en ese momento que sonara como ella y eso la hace resaltar. Fenómeno Carlos Vives. ¿Qué piensas de Carlos Vives? Bueno, yo adoro a Carlos Vives, ¿qué te puedo decir? No, yo de verdad soy muy fan de Carlos Vives. A mí me parece que es un gran artista y es un tipo que me gustan sus canciones, me gusta, ahorita está trabajando muy de la mano con Andrés Castro, creo que es una mancuerna buenísima, creo que Andrés mejora a Carlos
y trabajan muy bien juntos y creo que Carlos es un artista muy genuino, entonces a mí me gusta lo que hace y me parece que lo que hizo con el vallenato de como que popularizar el vallenato haciendo esta mezcolanza que no era vallenato puro, hombre, fue exitoso y hoy en día vemos que hay fusiones por todas partes y creo que él fue un precursor de esto, de decir voy a coger un ritmo que es muy autóctono, un género muy autóctono y lo voy a mezclar con otros géneros y está bien mezclar eso. A mí me gusta cuando se mezclan los géneros personalmente y creo que él fue un gran pionero de hacer eso.